Bienvenidos a Onda Mirasol, el lugar donde se encienden los sentidos y se sintoniza la emoción. Bienvenidos a Onda Mirasol. Hoy vamos a hablar sobre los textos narrativos y la creación de personajes en las historias. Nos acompañan 3 estudiantes de primero de secundaria. Alejandro, buenos días. Hola. Buenos días, Martín. Hola. Y buenos días, Natalie. Hola. Y además, junto con Antonio Deloite, vamos a charlar sobre este tema tan apasionante. Buenos días, Antonio. Buenos días. Esperamos que lo disfrutéis. Hoy vamos a hablar de cómo la historia nos atrapa, cómo se construyen personajes con los que conectarnos y cómo nos sumergen en otros mundos. Vamos allá. Chicos, ¿cómo definiríais los textos narrativos? ¿Qué elementos clave tienen? Bueno, pues los textos narrativos son relatos que cuentan una historia y pueden ser novelas, cuentos o relatos breves. Tienen un escenario, una trama que guía la acción. Por ejemplo, en la novela de Los Juegos del Hambre de Susan Collins, la historia gira en torno a Katniss Everdeen y su lucha por sobrevivir en una sociedad distópica. Buena elección. Aunque es una novela juvenil, tiene todos los elementos de un buen texto narrativo. Un personaje fuerte, un conflicto claro y un entorno que afecta a la historia. ¿Qué otros elementos clave tienen estos textos? Aparte de los personajes, el tiempo y el espacio son esenciales. Además, está el narrador, que puede contar la perspectiva desde los personajes o de una manera más distante en tercera persona. Muy interesante. Ahora hablemos de los personajes. ¿Cómo se construye un personaje interesante? ¿Qué tipo de personaje encontramos normalmente? Los personajes pueden ser protagonistas o secundarios y se definen por lo que hacen, lo que dicen y cómo los describen otros personajes. Un ejemplo es Mare Parón de la saga Las Reinas Rojas de Victoria Aveyard, donde Mare es una chica común que descubre que tiene poder y se convierte en una figura clave en una rebelión. Mare es muy buen ejemplo de un personaje que evoluciona mucho a lo largo de la saga. ¿Qué otros personajes conocéis que también evolucionan? Pues por ejemplo, en El Corredor del Laberinto de James Dashner, Thomas es un chico que empieza sin saber nada del laberinto y en el que está atrapado, pero a lo largo de la historia se convierte en el líder del grupo que intenta escapar. Exacto. Los personajes que evolucionan o enfrentan grandes desafíos suelen ser más interesantes porque cambian a medida que avanza la historia. ¿Conocéis algún otro personaje que haya sorprendido por cómo cambia? Desde luego, en Mentes Poderosas de Alexandra Bracken, Ruby, la protagonista, cambia mucho a lo largo de los libros. Al principio tiene miedo de sus poderes, pero poco a poco se convierte en un líder valiente. Muy interesante, don Alejandro. Ahora hablemos de cómo se organiza una historia. ¿Qué estructura suele seguir un relato? Normalmente una historia tiene 3 partes: introducción, nudo y desenlace. En la introducción se presentan los personajes y el escenario. Por ejemplo, en El odio que das de Aggie Thomas, la historia empieza presentando a Star, una chica que vive entre 2 mundos, su barrio pobre y su colegio privado. Luego viene el nudo, que es donde ocurre el conflicto principal, y en el caso del odio que das, el conflicto surge cuando Star presencia el asesinato de su amigo a manos de la policía, lo que empuja a alzar la voz y luchar por la justicia. Exacto, chicos. Luego el desenlace es donde se resuelve el conflicto. A veces el final es cerrado y otras veces queda abierto o provoca reflexión. ¿Conocéis alguna historia con un final que os haya impactado? Pues en Un monstruo viene a verme de Patrick Ness, el final es muy emotivo e impactante. El protagonista Connor le hace la realidad y el desenlace te deja pensando sobre la vida, el dolor y el duelo. Los relatos breves son una forma muy potente de narrar una historia en pocas palabras. ¿Por qué creéis que estos relatos son tan efectivos? Porque tienen que transmitir mucho en muy poco tiempo. Un buen ejemplo es el relato corto de La casa de Adele, de Marina Enríquez. Aunque es un relato breve, crea una atmósfera de misterio que atrapa desde el principio. Correcto, Martín. Si ese tipo de relatos te deja pensando mucho después de leerlos, efectivamente. ¿Tenéis algún relato breve que os haya marcado o que hayáis trabajado en clase?
En clase leímos Chico de Barrio, de Benito Taibo. Es un cuento breve que narra la vida de un joven en un barrio marginal y las decisiones difíciles que debe tomar. Aunque es cortón, la historia es muy intensa y refleja una realidad cercana. Muy interesante, Alejandro. Hoy hemos explorado cómo se construyen las historias, cómo se crean personajes que evolucionan y cómo los relatos pueden impactarnos. Y queremos agradecer a Alejandro, a Martín, perdón Alejandro, sí, buenísimo. Gracias Alejandro, gracias Martín. De nada. Y gracias Natalie por compartir su punto de vista y vuestros ejemplos. Ha sido interesante hablar sobre los libros y personajes que nos hacen reflexionar. Y ha sido una conversación muy interesante. Espero que este programa os anime a leer más y descubrir nuevas historias. Bueno, pues nos despedimos por hoy. Gracias por escucharnos en Onda Mirasol y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.